Bueno, Carlos Matus, que es el autor, digamos, a quien se lo referencia con esta idea de planificación estratégica, bueno, justamente lo que habla es de, o sea, incorporar elementos de la política. Estaba como, digamos, muy preocupado por el tema de la gobernabilidad en gobiernos de signo progresista, y justamente lo que habla que la planificación no va a ser una serie de, digamos, de normas, sino lo que va a buscar es un proceso de permanente discusión y análisis de los problemas sociales. Y para esto, por lo tanto, o sea, para poder pensar en términos de identificación de problemas sociales y verlo como, digamos, en términos de un proceso de discusión, incorpora de alguna manera el elemento del conflicto. Y por lo tanto, para incorporar el elemento del conflicto, tiene que reconocer la diversidad, la variedad y la heterogeneidad de actores. Entonces ahí ya, digamos, está incorporando otro elemento que, digamos, de alguna manera la planificación normativa desconocía absolutamente. Entonces, sí, al incorporar al elemento de los actores, va a entender que son los actores de la realidad sobre la cual se tiene que intervenir y sobre la cual justamente se tiene que intervenir para poder modificar el curso digamos, de lo que se da, digamos, y uno poder torcer el curso de las acciones y anticiparse a esos hechos, es justamente que va a reconocer que son los propios actores a partir de también, y vuelvo como a esto que hablábamos en el diseño de las políticas públicas en la charla anterior, que tiene que ver con la correlación de fuerzas. Va a identificar actores y va a pensar que esos actores son propios digamos, protagonistas y partícipes y artífices de esa realidad. O sea, son los propios actores los que construyen esa realidad, que justamente esa realidad no es estática y no es objetiva, sino que va a ser también, digamos, contada, narrada, y va a tener que ver con la subjetividad de cada actor. O sea, cada actor va a ser el que describa y autoperciba esa realidad. Y el planificador se lo toma como un sujeto no neutro, digamos, no objetivo, sino justamente como un actor político que forma parte de alguna de esas, digamos, de esos sectores en pugna. Entonces me parece interesante justamente poder pensar en o sea, en la categoría del conflicto, del consenso, del diálogo, o sea, como un elemento a tener en cuenta al momento de planificar, porque, a ver, esto es, si estamos partiendo de que siempre, o sea, la idea de planificación tiene que ver con el diseñar una serie de acciones, que ya lo vamos a ir viendo más metodológicamente cuáles son estos momentos, ¿no? Una instancia de, digamos, de reconocimiento de la realidad, de un diagnóstico o un prediagnóstico, un acercamiento a esa realidad, la planificación de acciones posibles, o sea, una batería de acciones posibles y viables de acuerdo a los objetivos, un proceso de revisión previo y un proceso de revisión en proceso y posterior para evaluar una vez que esas acciones se implementen, una posterior evaluación final para volver al inicio. Bueno, vamos a ir viendo también las variables de evaluación, digamos lo que entendemos nosotros por una idea superadora de evaluación que tiene que ver con la sistematización, ¿no? Pero bien, a lo que voy, que justamente si uno está pensando en diseñar acciones para resolver una determinada problemática, bueno, al momento, o sea, claramente hay una mirada política de la realidad, dónde yo tengo que priorizar, dónde tengo, o sea, si yo soy gobierno, ¿no? O soy parte de un equipo técnico de un gobierno que está planificando políticas públicas, tengo que pensar, bueno, dónde me parece prioritario asignar los recursos. Bueno, le doy digamos, doy a los sujetos privados de la libertad, asigno partida presupuestaria ahí, o le doy, digamos, o construyo hospitales, ¿no? Digamos, estoy como poniendo entonces, digamos, como estoy haciendo antagonismos absurdos, pero que, digamos, sirven a modo de ejemplo para pensar en que siempre uno planifica desde la escasez de recursos. Entonces, al momento de pensar en diferencia de actores, estoy pensando también en confrontación, en conflicto, y eso me parece que es un dato interesante a tener en cuenta como parte de esta planificación estratégica situacional, que justamente lo que ve eh, es el entramado de actores, entiende, digamos, la realidad no como algo como estático, sino que se construye por esos propios actores. Y me parece relevante que también se los tiene en cuenta a los fines de poder pensar en una planificación que sea lo más cercana. Me parece que esto es un dato interesante porque a su vez la planificación participativa hace una variable ahí. Por un lado, esta planificación estratégica situacional toma en cuenta a los actores de la realidad para pensar en que esas acciones sean lo más
cercanas posibles a poder dar respuesta a esa problemática, ya que, digamos, de alguna manera toma en cuenta a los actores que son artífices de esa realidad y protagonistas de esa situación, ¿no? Entonces los toma en cuenta, los incorpora para poder intervenir. Por otra parte, digamos, luego la planificación estratégica participativa ya no los va a tomar en cuenta solo a los fines de poder dar cumplimiento y de poder lograr que esas acciones se lleven a cabo y tengan una, digamos, y tengan una viabilidad y tengan una finalidad concreta y tengan de alguna manera un éxito, entre comillas, sino lo toma como digamos, a los actores como, como parte de sus derechos, ¿no? Me parece que eso es importante y que tiene que ver con un contexto que por allá, digamos, que se da en América Latina y en particular en la Argentina en los 90, donde a partir, digamos, de una década digamos, con la instalación del neoliberalismo, ¿no? Y la globalización, digamos, y todo ese contexto, en donde empiezan a surgir con fuerza, a partir del corrimiento del Estado y de la ausencia del Estado, donde el Estado se corre, digamos, como garante justamente de derechos y de políticas, y empiezan a emerger las organizaciones sociales, los movimientos piqueteros, digamos, las ONG. Entonces se empieza a ver como toda una reconfiguración donde también hay digamos, un juego político que es diferente, digamos, porque ya hay un Estado que se corrió como Estado garante de esos derechos. Entonces, este modo de planificación justamente va a tener una incidencia no solo como parte del Estado, sino también de las organizaciones sociales. Y también me parece que esto es un elemento y un dato a tener en cuenta, que es, hay como de alguna manera algunas vertientes y algunas referencias a que parte de estas herramientas son puestas digamos, al servicio, entre comillas, de lo que es una planificación corporativa, ¿no? Lo que es la planificación corporativa en empresas del sector privado, en donde también tenemos más ahí como herramientas digamos, que se trabajan con análisis situacionales llamados como FODA, que tienen que ver con analizar en términos de oportunidades, de amenazas, digamos, de cuál es la situación, y lo ve como, o sea, se visualiza a la realidad como una empresa en donde se está priorizando ganancias, riquezas, donde se está aprovechando las oportunidades, se mira en términos de competencia. Y bueno, esto de alguna manera tiene fuertes críticas porque justamente, si bien en términos, o sea, se piensa en términos de cultura e identidad de imagen, de cultura corporativa, de valores, se piensa en que una organización, una empresa tiene que pensar siempre en función de un entorno, en términos de que si no se tiene que replegar y tiende a desaparecer, o sea, se piensa a la organización, a la empresa, digamos, corporativa en función de un entorno y en función de, digamos, de poder responder y alimentarse mutuamente con ese entorno. Entonces, la crítica tiene que ver con que el Estado no tiene que funcionar en función de, digamos, priorizando digamos, sus riquezas, sino que lo que tiene es justamente priorizando sus riquezas, digamos, sus ganancias, sino que lo que tiene que pensar es en términos de derechos de sus habitantes, de sus ciudadanos, de su comunidad, o sea, y de garantizar esos derechos, o sea, la prioridad no tiene que estar en enriquecerse y en pensar en términos de ganancia o pérdida, sino justamente en garantizar derechos. Y partimos, digamos, o sea, nuestro marco conceptual, nuestro enfoque claramente, que es un enfoque político, está pensando en un Estado cuya prioridad, y por eso pensamos en la planificación como digamos, la definición de acciones, un conjunto de acciones que a partir de la identificación de una determinada realidad tiendan a transformar la realidad de los sectores populares y de los sectores más desfavorecidos, con lo cual justamente la idea de pensar en un Estado como una corporación sin dudas es una, digamos, es una idea que ha sido muy criticada. Y por supuesto desde nuestro enfoque también digamos, cuenta con nuestras críticas, ¿no?